Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa. Bueno, hoy día hemos preparado algo muy especial realmente para ustedes, un tema realmente que nos está dando problemas a los médicos con mucha más frecuencia que antes. Vamos a hablar de esas mamás que están acostumbradas a darle todo dulce a sus hijos. Para que coman el cereal tiene que ser con frutillita, con miel, con chocolate. Para darle su leche le ponen azúcar, le ponen todos esos colorantes que hay en este momento en nuestro medio ambiente. O sea, estamos hablando de todos los bebidas con chocolatitos, sabor a frutilla, todo también que se ponen a los alimentos como la leche. Quiero comentarles, mamá, que en esta oportunidad vamos a hablar de un problema muy grave, que lo tengan en cuenta, pongan mucha atención, tengan su cuaderno y un papel para hacer preguntitas, porque van a haber seguramente muchas preguntas. Y entonces queremos hablarles de la diabetes. Muy bien, vamos a entrar con un video muy bonito que ha preparado el equipo de producción sobre precisamente este problema de los azúcares, la obesidad y la diabetes. Vamos con la introducción. Una de las enfermedades más antiguas, más importantes de todos los tiempos y que en la actualidad ha sobrepasado las estadísticas esperables es la diabetes, y de ella la diabetes tipo 2. Una enfermedad en la que el azúcar no puede entrar a las células y se acumula en la sangre. Los casos descritos en los últimos 10 años en estudios mexicanos encontraron que jóvenes entre 15 a 19 años han empezado a sufrir las consecuencias de esta enfermedad, que puede llegar a ser mutilante, incapacitante y mortal. No por el azúcar elevado en la sangre, sino por sus complicaciones. Ceguera, insuficiencia renal, impotencia sexual, infartos de corazón, derrames cerebrales, amputación de miembros y, por último, favorece la aparición del Alzheimer. Una serie de males que nos obligan a tomar en cuenta que el sobrepeso, la obesidad, la vida sin ejercicios y la comida chatarra deben ser puestas en el lugar que les corresponde. Muy bien, estamos entrando entonces con el tema el doctor me dijo que quiere todo dulce, pero vamos a hablar también primero una consecuencia directa que es la diabetes. Vamos con las imágenes, por favor, Rodrigo. Estamos viendo acá un cuadro de Botero, que ha sido el pintor muy famoso, realmente, que siempre pintaba a la gente gordita, ¿no es cierto? Era una característica de sus pinturas. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la diabetes mellitus. Me imagino que todas las familias, toda la gente que está viendo este programa, han escuchado hablar alguna vez de la diabetes mellitus. ¿Por qué siguen mellitus? Porque antes, en los tiempos antiguos, que la enfermedad se la conoce de los tiempos realmente muy antiguos, mellitus significaba sabor a miel. ¿Por qué? Porque la gente veía que las hormigas, por ejemplo, se pegaban al orín de una persona que tenía diabetes. Entonces, por eso se llama diabetes mellitus, o sea, esto viene de miel. Hay la diabetes mellitus tipo 1, en la cual la producción de insulina está totalmente abolida. El páncreas no funciona nada, no produce insulina, y por lo tanto entonces esta persona de diabetes mellitus tipo 1 son las personas que tienen que inyectarse permanentemente insulina. Es un caso pues grave, pero no es el más frecuente como estamos viendo ahora el tipo 2. El tipo 2 vamos a ver qué es lo que va pasando. En primer lugar, ¿cuál es la importancia del tema? Que hay una epidemia, mamita, en estos momentos de los 15 a los 19 años, de diabetes. ¿Por qué? Porque estos chiquitos están viendo, así están nuestros niños. Todo el mundo se preocupa porque coman, y lo malo es que comen de todo y comen mucha basura. Entonces esta imagen está reflejando más o menos una capacidad. Fíjense, son 4 amigos que están juntos y todos los chicos son con obesidad. Entonces hay que cuidar en la casa, mamita, no darles todo lo que los chicos quieran y descuidar sus pesos. Hay que cuidar un poquitito ese detalle. Ahora, la diabetes tipo mellitus, quiero comentarles de que la insulina es una glándula que está detrás del estómago. Está el estómago acá y detrás está el páncreas, que parece un choclo, ¿no es cierto? Acá se producen, las células beta producen insulina, las células alfa producen pancreatina y otras sustancias más. Entonces, cuando la insulina que produce el páncreas no es suficiente, o bien hay una resistencia de las células a recibir el azúcar, entonces se habla de diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver cómo funciona esto.
Por ejemplo, la persona ingiere glucosa, azúcares, y acá inmediatamente segrega azúcares, pues también el cuerpo libera insulina en el cuerpo. Es un proceso normal, la insulina se une a la glucosa y permite que las partículas de glucosa entren a la célula y la célula pues las metabolice y cuando hay exceso pues las almacene. Pero cuando hay una resistencia a la insulina, ¿qué pasa? Viene la glucosa, los azúcares, se produce insulina, pero esta insulina no es suficiente o hay una resistencia, entonces la cantidad de energía de azúcar que pasa a las células es mínima. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, la célula viene a sufrir un deterioro porque no está con la energía suficiente y en segundo lugar, todo el azúcar se queda en la sangre y de ahí viene la aparición de altos títulos de azúcar en la sangre, que es la diabetes. Entonces funciona así, que la insulina no está funcionando, no está produciéndose en cantidad suficiente o no está funcionando bien porque no permite que las células de glucosa sean absorbidas a través de los tejidos. Esa es la diabetes mellitus tipo 2. Entonces hay una falta de funcionamiento del páncreas, menor producción de insulina o simplemente hay una resistencia a que las células, la insulina pueda hacer que el azúcar se metabolice a nivel celular. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las causas? Básicamente está establecido, hay varias causas, pero acá quiero mencionar las que nos compete básicamente como familias. El sobrepeso, la obesidad, el tipo de comidas chatarras, la comida chatarra tiene demasiado sal, tiene demasiado grasa, y otra cosa que también favorece mucho la obesidad es la inactividad, o sea, la falta de ejercicio. Estamos viendo acá una imagen que no nos resulta tan poco familiar, es una imagen bastante familiar, pues de un hijito que está viendo televisión todo el día, no molesta a nadie, pero come y no juega, no tiene amigos, pues estos son candidatos perfectos para desarrollar la diabetes. Y cuando el problema es familiar, la cosa es peor todavía porque los papás pues en compañía de sus hijitos y los hijos como siempre quieren parecerse a los papás. Si el papá toma bebidas gaseosas, come comida, frituras, todo, también está desarrollando un diabetiquito en potencia y lastimando mucho mal a su hijo. Mamá, nosotros que amamos a nuestros hijos, pues cuidémoslos, no permitamos que sean chiquitos obesos. En el consultorio siempre les hacemos una reflexión a las mamás, a los papás, que lo que más amemos nosotros, pues hay que cuidarlo con mucho más empeño todavía, que son nuestros propios hijos. Acá tenemos, por ejemplo, como algunas formas cuando los chicos se mantienen delgados. Hay dos edades fundamentales. Si los niños son gordos desde que nacen hasta los 5 o 6 años, ya tienen un 40% de ser gordas el resto de su vida. Y si la niña, por ejemplo, entre los 10 y los 15 años también permanece gorda, ya tiene un 80% de no poder bajar de peso en forma definitiva. Y allá son las personas, por ejemplo, que dicen, por ejemplo, yo no sé qué hacer, pero como aire y engordo. Entonces, eso más son porque estos chiquitos se dicen muy gordos de chiquitos. Entonces, las células de grasa se quedan ya en su abdomen, en todo lugar, y cuando comen estas personas, comen un poquito, se hinchan. Entonces las mamás, ahora estas mujeres dicen, yo no sé qué hacer, como aire y engordo. Ahí está la respuesta, mamá, de ser gordos de chiquitos, entre los recién nacidos y 6 años, y entre los 10 y los 15 años especialmente. Fíjense también que se ha demostrado una relación directa entre la forma de guardar la grasa que tiene cada organismo. Esta es la forma de manzana y es la forma de pera. La persona que tiene la forma de manzana, que acumula grasa en su abdomen, la parte anterior y bajo vientre, pues tiene mucha más diabetes que la persona que tiene una forma de cintura delgada, por ejemplo, y caderas anchas. Entonces, esas tienen menos tendencia a hacer la diabetes. Ahora, cuando hay hiperglicemia, mamá, se altera absolutamente todo. ¿Y qué son las causas? ¿Qué es lo que pasa? Hay una disminución del efecto incretina, hay un aumento de la lipólisis se deshace la grasa y empieza a producir más azúcar. Hay un incremento de reabsorción de la glucosa, hay también una resistencia a la insulina, hay un incremento de glucagón, que es una hormona que se opondría a la insulina, hay un aumento de los productos hepáticos de glucosa, hay una alteración también del sistema nervioso y una disminución en la secreción de insulina. Todo esto lleva a una hiperglicemia, mucha glicemia, azúcar en sangre. Entonces, esta es la principal causa y característica de la diabetes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se dan los síntomas? Pongan atención. En primer lugar, los primeros síntomas, darse cuenta que una persona puede tener diabetes, es que orina frecuentemente y abundantemente.
hay una pérdida de peso. ¿Por qué la pérdida? Bueno, primero, ¿por qué la orina abundante? Porque el azúcar jala el agua. Entonces una persona que no puede introducir el azúcar a sus tejidos, los deja en su sangre y la sangre va al riñón y empieza a botar y botar y botar azúcar con agua y agua y agua. Entonces por eso es que los diabéticos comienzan a orinar con mucha frecuencia y en mayor cantidad. Hay una pérdida de peso, esto es obvio. ¿Por qué? Porque la glucosa, el azúcar que debería ir a alimentar a las células del cuerpo, pues no entra, no está entrando a la célula. La persona tiene mucho hambre, sin embargo puede bajar de peso. Ahora una sed excesiva, ¿por qué? Obviamente porque orina cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque ese azúcar está jalando el agua y entonces la persona tiene que reponer el agua porque se deshidrata. Entonces la persona, fíjense, hay una orina frecuentemente, toma mucha agua, hay una falta de energía, hay un hambre constante por la falta de energía de sus células, hay un cambio de ánimos y una característica muy importante que a veces los diabéticos se dan cuenta que empieza es la visión borrosa. Una persona que está comenzando su diabetes de pronto dice, oye, saqué un ojo, el ojo derecho, el ojo izquierdo, no estoy viendo bien, no te estoy empeorando, no sé qué me pasa. Y puede ser el primer síntoma, mamá, cuando ustedes no empiecen a ver básicamente con una visión, porque generalmente es primero un ojo, después se va a empeorar los dos ojos. Y esto ya es un daño que al principio puede ser reversible. ¿Por qué si la persona ve una visión borrosa? Porque el contenido que hay dentro del ojo, que es líquido, se llena de azúcar. Entonces ese azúcar pues es como una melaza que impide que el ojo vea bien. Ahora si eso se controla bien, pues baja esa melaza que hay dentro del humor vítreo y el ojo vuelve a ver más o menos normal. Pero esto es progresivo. Muy bien. Acá tenemos la prevención. En primer lugar, la prevención, comer comida sana, no poner edulcorantes. Las personas mayores de 40 años, háganse un control de glicemia por lo menos cada 6 meses hasta que se pueda detectar que hay una alteración. La comida, muchas frutas, verduras, menos plátano y menos uva porque tiene mucho azúcar. Y también la parte de ejercicio. Y conservar sobre todo la línea es bien importante para aquellas personas que están gorditas. Y no se olvide, mamá, que el agua, un elemento tan vital, que lo proponemos siempre, que hay que tomar por lo menos unos 8 vasos teóricamente de agua al día, pues hay que cumplir, esa es la forma de prevenir. Ahora vamos a hacer exámenes, simplemente vamos a mencionarles, hay que hacer un examen de glicemia en ayunas, hay que hacer un examen de la hemoglobina glicosilada para ver realmente cómo está el azúcar durante los últimos 3 meses y la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Son pruebas que se hacen en el laboratorio y que el médico, una vez que sospeche que su niño o usted tiene diabetes, le pide. Vamos con la prevención también. Acuérdense, mamá, de que usted tiene perfectamente escrito en todos los envases la cantidad de grasas que tiene, la cantidad de azúcar. Entonces lea, si son más de 6 gramos por ciento, por ejemplo, ya es una bebida muy azucarada, una comida muy azucarada y con mucha grasa. Entonces vea siempre el valor de las calorías. Y las gaseosas realmente son también un problema muy grave que favorecen totalmente la diabetes. O sea, aunque sea cero, mamá, tienen colorantes, tienen otro tipo de desastres, son para la piel. Mamá, la primera causa de grietas, estrías y celulitis son la ingestión de sodas, todo tipo de sodas. Y por último, simplemente para comentarles de que una bebida gaseosa, mamá, que son de 600 mililitros, tiene 60 gramos de azúcar o más. Eso equivale, cuando usted toma una gaseosa, mamá, está ingiriendo alrededor, y su hijo también, alrededor de 12 cucharillas de café. Y obviamente mucha azúcar. Por lo tanto, mamás, cuídense un poquito. Las gaseosas deberían desaparecer de la vida. Hay mucha propaganda y está muy instituida, pero las gaseosas son realmente no un premio, son un castigo para la familia. Muy bien, eso ha sido Parada Médica. Les invitamos entonces a seguir con más de nuestro programa, que enseguida vamos a presentar el siguiente sector, donde vienen las consultas. Te prepara un papel y un lápiz para que puedan hacer sus consultitas. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más de Parada Médica. Hemos presentado Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa.